a este su espacio Periodismo y Sociedad. Un intercambio horizontal donde tratamos de traer temas que sean de la utilidad y sea de difusión de posiciones positivas en beneficio de la sociedad. En los temas diarios vemos en la prensa constantemente cantidad de problemas. Hay algunos periodistas que dicen que hay que estimular el morbo porque eso es lo que vende y es lo que se ve, es lo que da rating. En el caso nuestro tratamos de presentar temas críticos y temas positivos para la sociedad. Hoy don Andrés Licho Mato no nos acompañará. Hoy hay una serie de eventos organizados en la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Recordemos que varios partidos políticos de la República Dominicana son seguidores del pensamiento del doctor Peña Gómez y todas esas organizaciones políticas tienen eventos en un día tan importante como el de hoy. Ahora, nosotros vamos a hablar de cooperativismo. Cooperativismo, que es una institución de la economía social, es la columna vertebral de la economía social, que en la República Dominicana viene dando un paso agigantado en su desarrollo. Y para hablar de cooperativismo vamos a utilizar como base este libro, que lo acaba de publicar La Vía Cooperativa, el profesor Julito Fulcar. El profesor Julito Fulcar publicó hace como un par de meses, sacó a la luz pública este libro, que realmente es un compendio de si usted quiere conocer en profundidad el cooperativismo, hágase de este libro. La bibliografía dominicana tiene muchos buenos autores en materia de cooperativismo. Está el licenciado Bernardino Ortiz, que escribió una excelente obra, Yanio Concepción, que es un líder cooperativista de La Vega, de la cooperativa de La Vega. También ha escrito libros y artículos que son muy interesantes y muy ilustrativos. El libro de Julito Fulcar viene a completar esa bibliografía que coloca al cooperativismo dominicano en su justo lugar y nos señala y nos enseña y nos dice por qué es una catapulta para transformar a ese sector pobre de la sociedad para llevarlo a ser clase media baja, clase media media, clase media alta, por la vía de la participación y por la vía de la cooperación. Pero antes de entrar en el libro como tal, me gustaría colocar en su contexto lo que es el cooperativismo. El cooperativismo no es nada nuevo. El concepto de cooperación es desde que el hombre es hombre. Y vamos a ver la primera diapositiva, por favor. La primera diapositiva. Allí tenemos a un grupo de seres humanos. En un lado vemos como un grupo cazan un mamut. Era imposible un solo ser humano cazar una bestia de tantos centenares de kilos. Y luego cómo el grupo utiliza la piel del mamut, la comida, los huesos del mamut para construir herramientas, para construir armas, flechas o puntas de lanzas, etc. Entonces, eso es lo que queremos señalar, es que el concepto de cooperación es inherente al ser humano, es inmanente al ser humano. En la antigüedad, en la prehistoria, que es lo que nos refleja esa diapositiva, el ser humano partía de un principio de horizontalidad y de igualdad. Luego, el problema del ser humano como tal, los egos, la vanidad, el egoísmo, fueron generando conductas sociales que generaron clases
clases sociales, diferenciaciones, etc. Pero en su origen, el ser humano ha tenido la cooperación, y sin ese concepto de cooperación, sin esa forma de cooperar, hubiese sido muy difícil que el ser humano, que es tan frágil, hubiese podido sobrevivir en un ambiente tan agresivo como era la Tierra hace 10.000 años atrás. Eso fue evolucionando. Y vamos a ver la segunda diapositiva. Ya ahí tenemos, fíjense ustedes, en la izquierda tenemos a un señor llamado George Fox. George Fox es el fundador de la iglesia de los cuáqueros. Realmente ellos no se hicieron llamar cuáqueros, sino era una sociedad religiosa de amigos, los cuales fueron enjuiciados muchas veces en Inglaterra. Y en esos juicios, los enjuiciados, los partidarios de esa religión, acusaban a los jueces y amenazaban a los jueces de que iban a ser castigados en el infierno. Y los jueces, en son de burla, le decían que mire cómo tiemblo. Cuáquero significa temblar, los temblorosos. Y se fue popularizando el término de cuáqueros como los temblorosos, porque hacían temblar a los que los agredían judicialmente. Y ese grupo religioso que ha sido tan importante en la historia de los Estados Unidos, y ahí vemos a un miembro de ese grupo, a William Penn, que es el fundador de Pensilvania. Pensilvania es el estado de los Estados Unidos, donde está Filadelfia, es en honor de ese señor William Penn. Ese grupo de cuáqueros fundaron colonias muy horizontales de libre participación, fundaron colonias agrícolas en los Estados Unidos, donde las personas podían entrar o salir, donde se decidía en el colectivo, donde había una especie de democracia participativa, y donde ellos, por su forma de toma de decisiones, elegían a sus representantes. Uno de ellos, Cornelius Plockboy, llegó a constituir una gran fundación agropecuaria en la isla de Manhattan, donde está hoy en día Nueva York. Y fue tal la fuerza que logró esa colonia agrícola, que en 1664 el gobierno inglés, el gobierno colonial, los hizo expulsar. Pero fíjense que la idea de cooperación, de igualdad, de horizontalidad, de participación, cómo viene manifestándose en distintas épocas, en distintos países, en distintas regiones del mundo, porque eso es inherente al ser humano. Vamos a ver la tercera diapositiva. Allí tenemos a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin formó en 1752, constituyó una asociación para asistir a las personas que perdían sus viviendas por los incendios. En los veranos, recuerden que las casas eran de madera y los veranos son inclementes en la región del norte, tanto en el norte de Europa, en el norte de los Estados Unidos. Y en los veranos tendían a haber muchos incendios y la gente quedaba desprotegida. Benjamin Franklin organizó una asociación, también con ese sentido de cooperación, con el sentido de una mano lava la otra y dos manos lavan la cara, con el sentido de la fraternidad y de la solidaridad. Y constituyó esta asociación para atender a estas personas que sufrían de estos incendios que los dejaban en la calle, pues los dejaban sin nada, desvalidos. Vamos a ver la próxima diapositiva. Ya estamos en la Revolución Industrial. Todos hemos leído que la Revolución Industrial se forjó sobre la sangre y el sudor de los obreros. Eran obreros que trabajaban de sol a sol. Ahí en la gráfica vemos a unos niños, porque los niños los usaban mucho en las minas y en los espacios muy reducidos para poder los carros de cargas. En esa sociedad tan injusta,
que en muchas fábricas le prohibían tener reloj para que ellos no supiesen cuánto tiempo le quedaba en el día, de que trabajaban de sol a sol, de una sociedad que fue creciendo, llamado por el atractivo de conseguir trabajo en las industrias, por la pobreza en el campo, y que se movieron miles y miles de personas de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, gracias a una innovación tecnológica como lo fue el ferrocarril, que podía mover mucha gente desde la zona agrícola hacia las zonas urbanas. Ya no se utilizaban las carretas en forma para la movilización masiva de personas. Esa sociedad que se fue creando sobre la base de la injusticia dio a luz lo que se puede llamar la primera cooperativa con sentido moderno, como nosotros concebimos, como nosotros conocemos. Y fue en 1844. Imagínense la coincidencia del año con la historia de la República Dominicana. En un poblado llamado Rochdale, en Inglaterra, 27 hombres y una mujer que quedaron desempleados, que los votaron, se pusieron de acuerdo, comenzaron a ahorrar durante un año hasta que lograron ahorrar cada uno de ellos una libra esterlina. Tuvieron todo un año haciendo sus trabajos por sus lados. Ahorraron una libra esterlina, o sea, 28 libras. Y con 28 libras constituyeron un capital y formaron una cooperativa. Una cooperativa de consumo. Una cooperativa donde buscaban proveer de alimentos y de insumos a bajos precios, no solamente a los miembros de la cooperativa, sino a la población en general. Esa cooperativa de Rochdale es el símbolo del nacimiento del cooperativismo en el mundo. Ellos establecieron una serie de principios, que son los que se denominan los principios de Rochdale, y esos principios son los que universalmente se sostienen como la columna vertebral del cooperativismo. Esos principios los refleja, los recoge y los analiza este libro de Julito Fulcado. En la República Dominicana también hubo un nacimiento del cooperativismo y un desarrollo del cooperativismo. En el primer gobierno de Cabral, y vamos a ver una diapositiva de Ulises Francisco Espaillat. En el primer gobierno de Cabral, de Ignacio María González, Ulises Francisco Espaillat, bajo el seudónimo de María, ahí está en la gráfica, comenzó a escribir sobre el cooperativismo. Espaillat decía que había que buscar un sistema que le diese equilibrio a la sociedad, que armonizase a la sociedad. Y ese sistema consideraba él que eran asociaciones donde se impulsara la religión, donde se impulsara la cooperación, y habló específicamente de cooperativas. Entonces, como un precursor del movimiento cooperativista dominicano, tenemos al intelectual y al grande hombre dominicano Ulises Francisco Espaillat. Él fue pionero por cooperativas en formas de cajas de ahorro que permitieran el acceso a los productores a créditos con intereses blandos, con intereses bajos. Ese es el origen, desde el punto de vista intelectual, del cooperativismo en la República Dominicana. Ya en el siglo XX, y vamos a ver la próxima diapositiva, en el siglo XX, la diapositiva hubo un grupo, el 1 de octubre de 1946,
la Iglesia Dominicana convocó la celebración de la Semana Social del Caribe y allí se le dio como tema central el cooperativismo. El cooperativismo. En ese año se funda la primera cooperativa en la República Dominicana, que es la cooperativa Mano Guayabo, que todavía trabaja, todavía existe, y es una cooperativa próspera y de un gran empuje y de una gran acción en la sociedad del municipio de Mano Guayabo. En 1948, ese padre que está allí, el padre Pablo Steele, un padre canadiense que llegó a la República Dominicana en 1946, lo colocaron en las parroquias de Monteplata y Boyá. Ese padre le dio a la iglesia la misión de difundir el cooperativismo en la República Dominicana y se dedicó a visitar pueblos y a formar cooperativas, y por eso es considerado el padre del cooperativismo dominicano. El padre Steele, junto con otro grupo importantes de sacerdotes, dieron esa iniciativa que tanto beneficio le ha dado al país. Y esa historia la recoge también el profesor Julito Fulcada Encarnación en su libro La Vía Cooperativa. Ahora, después de haber ubicado el cooperativismo en este contexto, pretendemos hacer sentir la importancia de que el cooperativista tiene una sensibilidad especial desde el punto de vista de la solidaridad, de la fraternidad, de la horizontalidad, de la participación, del respeto a quien lo representa, porque ese que representa lo ha escogido él de forma directa en sus asambleas, de la importancia de sus organismos de dirección, los organismos administrativos, los organismos de control, los organismos de crédito, los grupos educativos, los grupos de relación con la sociedad, porque todas esas organizaciones internas de una cooperativa son electas por los socios en forma igualitaria. Déjeme decirle algo, las cooperativas tienen una característica que lo diferencia, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y créditos de un banco. Un banco tiene 5, 7, 10, 15 socios. Unos han aportado 100 millones de pesos, otros 500, otros 50, etc. Y en base al capital que ha aportado, tiene votos en la asamblea de accionistas. Si el banco tiene 1.000 millones de pesos y usted tiene 100 millones de pesos, usted tiene, digamos, 100 votos. Otro tiene 300 millones de pesos. Esa sola persona tiene 300 votos. Si yo tengo 50 millones, yo tengo 50 votos. Así está la suma de los 1.000 votos que representan los 1.000 millones de pesos dentro del banco. En la cooperativa no. En la cooperativa usted puede tener 100.000 pesos ahorrados allí como socio de la cooperativa. Eso le da a usted derecho a ser socio de la cooperativa. Y yo en esa cooperativa tengo 1.000 pesos. Usted tiene 99.000 pesos más que yo. En la asamblea, su voto y mi voto valen igual. Su voto y mi voto valen igual. Esa es la gran diferencia entre el sistema bancario y el cooperativismo. Otra gran diferencia es el concepto de intermediación financiera. Los bancos tienen intermediación financiera. Tienen intermediación financiera porque el banco es una relación. Usted abre una cuenta de ahorro en el banco y el banco utiliza sus ahorros y los invierte. Los puede invertir en usted mismo porque usted le pide un crédito al banco, o lo puede invertir en un tercero o en un desarrollo inmobiliario o industrial de terceras personas. En el cooperativismo no.
El cooperativismo, la relación es entre los socios. Si la persona no está asociada a la cooperativa, si no es parte de la cooperativa, si no es un igual con sus primos interpares, no puede accesar a los beneficios de la cooperativa. Esa es otra gran diferencia, que ahí los terceros no existen, no cuentan, no participan. Toda la relación de la cooperativa es entre socios, entre iguales, entre hermanos cooperativistas. Esa diferenciación y esas explicaciones están muy bien detalladas en este libro, La Vía Cooperativa del profesor Julito Fulcar. En sus páginas encontramos, vamos allá a un corte y luego en el próximo segmento vamos a ver con algún detalle el índice y algunos aspectos que nos muestra el profesor Julito Fulcar con su libro. Así que vamos al corte comercial para cumplir con las exigencias o las obligaciones del canal. Volvemos con nuestro libro La Vía Cooperativa del profesor Julito Fulcar Encarnación. Y también quiero mostrar este estudio del impacto socioeconómico del cooperativismo en la República Dominicana. Este trabajo, esta publicación es el resumen de un trabajo mucho más extenso. Esto se publicó el año pasado. Es un excelente material que le da fuerza y vigor a todo lo que dice el profesor Julito Fulcar en su libro y lo que dicen otros autores como Yanio Concepción y otros más que tratan el tema del cooperativismo. Brevemente, el índice nos dice sobre el nacimiento y evolución del cooperativismo, la organización y gestión social del cooperativismo, la educación de la empresa cooperativa. La educación es fundamental. La ley establece que cada cooperativa tiene que tener un comité de educación y debe reservar el 5% de sus excedentes. Los excedentes son las ganancias de una cooperativa. El 5% tiene que estar reservado para la educación. La educación no solamente en materia de cooperativismo, en inculcar la filosofía del cooperativismo entre sus asociados, sino también cursos para la comunidad, cursos para relaciones con colegios, universidades, preparar sus empleados o preparar a sus socios o preparar a jóvenes, personas de la comunidad sin que sean socios de la cooperativa, porque la cooperativa tiene una función social hacia sus socios, pero también una función social con la comunidad. Aquí hay cooperativas, por ejemplo la cooperativa San José, que tiene un gran local de eventos que sirve para hacer fiestas, reuniones, etc. Y la gente, la población de la comunidad de San José de las Matas, va a la cooperativa sin ser miembro de la cooperativa, pide el local para hacer la fiesta de 15 años de sus muchachos o el matrimonio, uno de sus hijos, etc. Y lo alquilan por precios muy módicos. Tiene un local que si van a un hotel en Santiago o alguna ciudad cercana, le va a salir muchísimo más caro y es un local de primerísima calidad, con todos los servicios. Ese es el cooperativismo. Bueno, aquí en el índice ustedes pueden ver todo el aspecto, todo el espectro del cooperativismo, pero aquí hay una parte que es fundamental y es lo que dice el periodista José Rafael Sosa en la contraportada de su libro, del libro de Fulcar, que creo que es medular para que uno se haga de este volumen. Miren lo que dice el periodista José Rafael Sosa, periodista muy reconocido en el ambiente cultural, particularmente del cine en la República Dominicana. Lo que propone el profesor Julito Fulcar Encarnación
en la vía cooperativa es pensamiento reflexivo para la acción de una fuerza política y socialmente revolucionaria, y posible desde el punto de vista comunitario, desde el momento en que parte del poder de organización, ahorro y disciplina de los sectores más carenciados de la sociedad. El autor no pretende ser la única figura del cambio, sino que está acompañado de diversas personas, dirigentes, socios y socias, quienes están libremente comprometidas con el cambio social por la vía de los principios y valores universales del cooperativismo. Que los principios y valores universales del cooperativismo se identifican con la democracia representativa y con la democracia participativa. Un principio de igualdad, usted ingresa o se retira de la cooperativa cuando quiere, un principio de educación, de formación, de participación. En este libro hay capítulos dedicados específicamente, por ejemplo, en la página 129, el cooperativismo como herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad social. Allí él va estableciendo una serie de datas y una serie de mecanismos que ponen en blanco y negro la importancia del cooperativismo como una herramienta, como una organización que es útil para combatir la pobreza. Déjenme ir un poco a la historia y voy a pedir que me coloquen la séptima diapositiva, la de Charles Guidez. Este señor Charles Guidez, y lo traigo a colación con lo que estamos hablando ahora, fue un economista francés que hizo su desarrollo político a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Charles Guidez es considerado uno de los fundadores del movimiento social cristiano en el mundo. Pero él se interesó mucho después de la revolución comunista de 1917 en Rusia, la revolución soviética. Él tomó conciencia. Él venía fundando cooperativas en Francia, pero él tomó la conciencia de la importancia ideológica del cooperativismo como modelo alternativo frente al comunismo que emergía en la Unión Soviética, en Rusia. Y sus enseñanzas se sustentaban en una máxima de León Tolstoy, del ruso, que decía, cito, todo el mal nace de considerar que existen relaciones entre los hombres de las cuales puedan ser extirpado el amor. Fíjense lo bello que es esto. No existen tales relaciones. Todas las relaciones entre los seres humanos no pueden extirpar el amor. Y el cooperativismo esencialmente es amor al prójimo, amor a tu vecino, amor a tu compañero con quien estás trabajando juntos en función de generar una sociedad más igualitaria. Vamos a volver a nuestro libro. Fíjense lo que dice Julito Furcar en la introducción. El cooperativismo sigue siendo una de las pocas alternativas de la democratización de la propiedad y para combatir la concentración del poder económico y político en unas pocas manos. Pero su efectividad dependerá del avance que su liderazgo y sus instituciones hagan tanto en el terreno ideológico y filosófico como en el tecnológico y empresarial. Porque el cooperativismo es una escuela de participación democrática, pero al mismo tiempo es una empresa que tiene que competir en el mercado capitalista con todas las leyes que regulan el mercado, enfrentando o participando o lidiando con la política monetaria de una sociedad, lidiando con la política fiscal de una sociedad, compitiendo con las empresas privadas, siendo la cooperativa también privada, lo único que es la propiedad es colectiva, pero no es del Estado. Y allí tiene que generar excedentes para que la cooperativa sea viable. Y eso se ha logrado en la República Dominicana. En este estudio del impacto socioeconómico nos dice que para el año 2017,
Las cooperativas dominicanas tuvieron excedentes por 6.200 millones de pesos. Las 900 y tantas cooperativas que existían para ese momento, porque para este momento existen más de 1.000 cooperativas en la República Dominicana, 1.056 si la memoria no me falla, con más de 2 millones de asociados. 2 millones de asociados. O sea, y para ser socio de una cooperativa hay que tener más de 18 años. O sea que de cada persona joven y adulta que usted ve por la calle, de cada 3 personas, por lo menos una está asociada a una cooperativa. Si usted se monta en una guagua, que hay 30 personas, por lo menos por estadística hay 10 o 12 o 15 que son socios de una cooperativa. Pueden ser más activos o menos activos, pueden ser solamente asociados a una cooperativa de ahorro y crédito, y ellos participan de las actividades culturales, sociales de la cooperativa, y si requiere unos cuartos, va y solicita un crédito para reparar su casa, para comprar un motor, para comprar un vehículo, para pagar un viaje de verano, de vacaciones con la familia. Múltiples programas tienen las cooperativas. Cada cooperativa tiene muchísimos programas. Si necesitan unos lentes, las cooperativas tienen convenios con ópticas. Hay cooperativas que son ópticas. Si necesita un plan de seguro, hay cooperativas de seguro. Bueno, esas cooperativas produjeron en ese año 6.200 millones de pesos de excedentes. De esos 5%, las cooperativas individualmente concebidas se lo dedicaron a la educación. Pero en ese año los préstamos ascendieron a 180.000 millones de pesos. Las cooperativas, las 900 y tantas cooperativas que existían en el año 2017, prestaron 180.000 millones de pesos a sus asociados. O sea, se autoprestaron, pues. Y la tasa de morosidad es muy baja dentro del sector cooperativo, 2.5%. Es muy raro que se vea que una cooperativa quiebra. Además que existe un instituto, que es el IDECOP, que es el Instituto de Desarrollo del Cooperativismo Dominicano, que establece una vigilancia y un acompañamiento del sector cooperativo sobre la base de la ley 127-64, que es una ley que realmente está un poco obsoleta desde el año 1964, y ya hay propuestas en el Congreso de modernizar la legislación cooperativa, transformando el IDECOP en una superintendencia cooperativa que adecue al sector o coadyuve al sector a incorporarse a la modernidad, El cooperativismo genera en la República Dominicana más de 500.000 empleos directos e indirectos. Y por esos datos que está dando el cooperativismo, que son productos de la actividad diaria del cooperativismo y que recogen las estadísticas tanto del Consejo Nacional de Cooperativas como del Instituto del IDECOP. Por esa data es que se puede afirmar y acompañar la afirmación del profesor Julito Fulcar de que el cooperativismo es un verdadero mecanismo para combatir de forma seria, estructural, sólida, la pobreza. Sacar realmente a la pobreza, a una persona de la pobreza por medio de una empresa cooperativa donde el ciudadano, el asociado, participe, obtenga créditos para su propia microempresa, obtenga capacitación para enfrentarse en el mercado, para enfrentar los temas sociales o culturales o económicos, que la cooperativa coadyuve en sostener un medio ambiente sostenible en su comunidad. Entonces, el cooperativismo funciona como tal. Hay muchos ejemplos que nos
señala el profesor Fulcar aquí, y nos va señalando muchas formas de actuar dentro del cooperativismo. Pero vamos a ver algunos datos que nos apuntalan esta afirmación que nos hace el profesor Fulcar. Nosotros tenemos una visión de que los Estados Unidos es el non plus ultra del capitalismo. Capitalismo, vemos Estados Unidos. Y cierto es que es una sociedad que se ha fundamentado en el mercado libre y en el liberalismo, etcétera, aunque hay una intervención del Estado en muchos aspectos de la economía. Pero déjeme decirle, en los Estados Unidos hay más de 120 millones de personas afiliadas a cooperativas de ahorro y crédito. 120 millones de personas. Estamos hablando del 40% de la población. Del 40% de la población. Ese 40% de la población participa del mundo cooperativo, obteniendo créditos. Créditos que están obligados no para hacer grandes torres, ni para comprar yates, sino créditos para que la gente se compre un vehículo utilitario, para que la gente se haga su casa o mejore su casa, o para la educación. De eso vamos a ir hablando después de esta pausa que nos están invitando a disfrutar. Acercamiento a lo que es el cooperativismo norteamericano, para explicar, para señalar con datos concretos de que en una sociedad paradigma del capitalismo, como el cooperativismo tiene una incidencia real y fuerte, o sea que es parte del éxito de esa sociedad capitalista, es parte del cooperativismo, porque el cooperativismo es la parte humana de una sociedad económicamente abierta, y las cooperativas son sociedades económicamente abiertas a lo interno, porque son participativas, democráticas, etc. Fíjense ustedes, el 28% del procesamiento y comercialización de la producción agrícola de los Estados Unidos en el año 2010 fueron cooperativas, y eso ha venido creciendo, Durante la crisis del ladrillo, que se sucedió por allí en los años 2012, 2013, 2014, que quebraron infinidad de bancos. De cada 4 bancos que quebraban en los Estados Unidos, 4 bancos, una cooperativa de ahorro y crédito quebraba. Una. Pero la gran diferencia es que el mundo cooperativo tiene, en los Estados Unidos, tiene un fondo de garantía que tiene 50.000 billones de dólares, que le garantiza a cada cooperativista sus ahorros hasta $250.000. O sea, que ninguna de las cooperativas que se fue a pique, sus asociados perdieron un cheque. Tenían 50.000, 60.000, 20.000, 15.000, $80.000, y ese fondo le restituyó su dinero. No así en los bancos. No así en esos bancos que quebraron, que muchas veces la gente quedó sencillamente en la calle y no pudieron recuperar su dinero. Para que ustedes vean la diferencia del Canadá, que es un país sumamente próspero. 4 de cada 10 personas están asociadas a una cooperativa. O sea, el 40% de la población. Y por ende, el 40% de la actividad económica está de una u otra forma ligada a las cooperativas. En Brasil, las cooperativas son
contribuyen con el 37% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del Brasil, casi el 40% es producido por las cooperativas. Déjeme darle unos datos de cooperativas en algunas partes del mundo. En Bélgica, las cooperativas farmacéuticas tienen una participación en el mercado del 20%. 20%. En Corea del Sur, hay más de 2 millones de productores rurales en cooperativas. El 90% total de la producción agrícola de Corea del Sur sale por las cooperativas y facturan alrededor de 11.000 millones de dólares todos los años y cada año va creciendo. Las cooperativas pesqueras coreanas tienen una participación en el mercado del 71% en Corea. En Japón el 91% de los productos agropecuarios son de cooperativas. Y nadie puede decir que Japón es un país socialista, comunista, nada por el estilo. 91%. En Kenia, en África, las cooperativas tienen una participación del 45% del Producto Interno Bruto. 45%. En Kuwait, país árabe, las cooperativas de consumo manejan el 80% del comercio minorista del país. Las cooperativas que son bancos en Europa emplean a más de 700.000 personas. En Francia, 21.000 cooperativas. Estas son cooperativas bancarias, 700.000 personas en Europa, bancos que son cooperativas. En Francia, 21.000 cooperativas le dan empleo a más de 1 millón de personas. Y en Kenia, que hablamos hace poco, a más de 250.000 personas. Pero volviendo a este estudio, aquí hay unos aspectos para volver a la República Dominicana que es realmente lo que nos interesa. Aquí hay una serie de datos que son interesantísimos. Fíjense ustedes. En los programas de las cooperativas para combatir la informalidad, lo que han gastado las cooperativas en programas para combatir la informalidad en las distintas comunidades donde ellas operan. Para el año 2017 habían hecho una inversión de formativa y ayuda financiera por 63.000 millones de pesos. En nuevas actividades empresariales, 108.000 millones de pesos. Nuevos yacimientos de empleo por 74.000 millones de pesos. Si ustedes ven la escala salarial de los empleados, porque las cooperativas son los socios, pero tienen sus empleados que trabajan, el gerente, el contador, la muchacha que te atiende, pueden ser miembros de la cooperativa, pueden ser socios, pero si están trabajando todo el día allí, son empleados también de la cooperativa. Fíjense que los niveles de salariales para un gerente general no baja de 35.000 pesos. Y ahí el 36% de los gerentes de las cooperativas ganan entre 40 y 100.000 pesos, 150.000 pesos. Y así sucesivamente los empleados tienen niveles de ingresos superiores, en muchos casos, a muchas empresas privadas. Entonces, el cooperativismo es realmente una palanca para la sociedad. Es un mecanismo para que la sociedad apalanque al sector más desposeído, carenciado, como dice el periodista Sosa, de la sociedad y poderlo sacar. Porque la cooperativa está hecha fundamentalmente para darle crédito al pequeño, al microempresario, a la ama de casa que monta un tema de hacer bizcochos, con conetes y tortas, etcétera, al mecánico que tiene su pequeño taller y quiere comprar un equipo y engrandecer su taller, una familia que quiere reparar su casa,
Ese es el sentido de la cooperativa. Y esa visión con un apoyo institucional, y por eso la importancia de que se vaya modernizando la ley, ese apoyo institucional, el cooperativismo se convierte realmente, como dice el profesor Julio Furcaro, en la vía para sacar de la pobreza a mucha gente, mucha gente. Yo les recomendaría, sobre todo a los estudiantes de sociología, a los estudiantes de politología incluso a los que estudian derecho y a los que quieran en general, pues los que tengan interés en política, que se hagan de este libro, porque realmente es una visión bien interesante de un hecho real que existe, que está allí desde mediados del siglo pasado, que viene creciendo, que son más de 1000 cooperativas, más de 2 millones de afiliados al mundo cooperativo, que maneja miles de millones de pesos y que, como dijimos hace un minuto, los excedentes en el año 2017 fueron de 6.300 millones de pesos, que producen un beneficio para la sociedad. Yo creo que este aporte bibliográfico, junto con la de otros autores que hemos mencionado, como el profesor Yanio Concepción, Bernardino Ortiz, entre otros, hay muchos, es un buen aporte. Y es una visión que los partidos políticos y las organizaciones deberían tomar en cuenta, porque la política debe ser, las organizaciones partidarias, las organizaciones políticas, deben ser no solamente un reflejo de lo que quiera la sociedad, sino también tienen que enseñarle un camino a la sociedad para lograr los cambios sociales reales, ciertos, que beneficien al colectivo. Y el cooperativismo es una herramienta probada, no de hoy, no de este siglo XXI, sino desde mediados del siglo XIX, a lo largo y ancho del mundo. ¿Dónde no funciona el cooperativismo? Donde hay estados totalitarios, puede existir algunas formas, algunas organizaciones formales como cooperativas, o se llaman cooperativas, pero en el estado totalitario no puede funcionar el cooperativismo, porque el cooperativismo es participación y es democracia. ¿Dónde no funciona el cooperativismo? En sociedades cerradas, donde son fanáticos. El cooperativismo funciona en sociedades democráticas, donde el ciudadano tiene la libertad de ingresar o salir de una asociación, de una organización, y de esa forma participa en un colectivo. Vamos a tratar con el profesor Andrés Mato, Licho, contactar al profesor Julito Furcaro a ver si nos viene un día y nos acompaña en un programa de estos para poder conversar sobre este tema. Es un tema apasionante, es un tema donde se involucran centenares de miles de personas, donde los líderes cooperativistas en la República Dominicana son muchos, muchísimos, que no lo vemos, pero están allí, trabajando en sus comunidades, trabajando en sus colegios, en sus cooperativas, en sus barrios, en sus pueblos, en las aldeas. Esto es un mundo apasionante y es un mundo realmente de interés. Muchas gracias por su atención y esperemos que la próxima oportunidad podamos traerle algún tema que realmente sea de interés, como el del cooperativismo. Muchas gracias.